Laberinto de almas, cruzarlo es peor que morir. Esta es la consigna de Saudó, la más reciente película del director Johnny Hendricks, que está en las salas de cine de nuestro país desde el 4 de agosto y que es hoy protagonista en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy me acompaña Johnny Hendricks. Él ha sido parte de diversas producciones cinematográficas de nuestro país muy importantes. Hace tiempo nos estuvo también acompañando con Chocó, con otra producción también. Así que nos place obviamente, Johnny, poderte tener nuevamente en Expresión Visual. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí es como estar en casa, como siempre. Qué bueno. Johnny, me encantaría entonces que empecemos el programa contándole a la gente una pequeña sinopsis para que se vayan haciendo una idea y obviamente se animen para ir a las salas de cine a ver Saudó. Bueno, Saudó es una película que está basada en Elías. Elías es un hombre que a los 13 años decidió salir huyendo de su pueblo, origen. Llegó a una gran ciudad, se casó con una mujer divina, se convirtió en un gran profesional, un médico muy talentoso y tuvo su hijo. Entonces su familia empezó a crecer cuando su hijo estaba a punto de cumplir los 13 años de edad, que es la edad de la cual él salió de su pueblo origen. Empiezan a ocurrir ciertos hechos paranormales en su vida, en su mundo, en su entorno, lo cual lo hace tomar la decisión de viajar con su hijo a este lugar del cual él salió, pensando que allí va a encontrar todas las respuestas a sus problemas, pero cuando llega se da cuenta que lo peor que pudo haber hecho fue volver. Esa es la sinopsis y esa es como la premisa de la cual arranca la película. Bueno, se escucha bastante interesante además porque es de un género bastante especial que pues sí se ha hecho en Colombia, pero pues de esta manera y la primera película de terror hecha en el Pacífico, según tengo entendido. Sí. Bueno, se han hecho varias. Mayolo, Luis Ospina hicieron como sus apuestas en cuanto a los cañaduzales y todo lo que se vivía acá en el Pacífico colombiano y en Cali, pero esta es la primera que se introduce en todo este tema del mar, el Pacífico, lo que es en las regiones de Buenaventura, lo que son las idiosincrasias y las creencias del Chocó y el Pacífico. Bueno, Johnny, también detrás de ese nombre Saudó hay una historia. Me gustaría que me pudieras contar también qué significa Saudó. Bueno, pasa una cosa y es que fue increíble, y es que cuando empezamos todo el proceso de investigación de la película, nos dimos con una leyenda en el Pacífico, nos encontramos con una leyenda en el Pacífico que nos causó mucho estupor. Lo primero era que se suponía que en la época de la esclavitud, los hombres o las mujeres esclavas, cuando huían, encontraron un lugar muy anclado en la selva, en donde se suponía que por medio de un ritual se hacían invisibles y no los podían capturar nunca. Ese lugar lo llamaron Saudó. Esa leyenda a mí me cautivó mucho, primero porque fue un amigo mío, un profesor, el que me dijo: esa película tuya, ese guión tuyo debería llamarse Saudó. Y a mí me sonó el nombre porque Saudó, Baudó, como que todos los lugares del Pacífico terminaban en Do, y me llamaba la atención por eso. Pero cuando encontramos la leyenda y una supuesta bruja o una persona que lee las cartas y ese tipo de cosas nos dice que ese lugar existe y que se llama Saudó, pues a mí me pareció como que el pueblo me estaba buscando o algo así, y por eso decidimos que la película sí o sí se tenía que llamar Saudó. Al final le colocamos como una especie de eslogan o una especie de frase simbólica que es laberinto de almas, porque sentimos que es ese lugar, si bien era el lugar al cual huían los esclavos, también suponemos que es ese lugar al cual todo hombre o toda mujer debe ir 5 segundos antes de morir. Wow. Bueno, Johnny, nos contabas ahorita de este personaje principal, de su esposa, de su hijo, pero también hay otros personajes que están ahí rondando toda esa historia, como es la madre de él. ¿A quién más vamos a conocer a través de Saudó? Bueno, vamos a conocer una mamá vamos a conocer una bruja que es el personaje más mítico que tiene de alguna otra forma la película. Es un personaje que aparece en varias circunstancias, en varios momentos, y aparece en varias facetas, a veces joven, a veces vieja, y no entiendes bien quién es.
y obviamente al final se te descubre. Aparece Sista, que es otro personaje bellísimo de la película, que es como ese personaje que tienen todas las religiones normalmente, que te recoge y te lleva en una embarcación al otro lado, al otro lugar, al peligro, digámoslo así, y que es el personaje que, siendo ciego o no siendo ciego, puede ver más allá de lo evidente. Vamos a encontrar muchas cosas, pero al mismo tiempo creo que la película lo bueno que tiene es que te sacude un poco por dentro. Es una película que tiene un terror muy particular, porque lo que busca es generarte sensaciones. No es el típico miedo del el susto del sino te lleva realmente, te cuenta una historia, te envuelve y al final te deja con miles de preguntas que obviamente las respuestas las tienes tú mismo. Bueno, precisamente hablando del género, ¿qué retos se asumen cuando se decide hacer ese tipo de géneros que bueno, no está simplemente ese susto de pronto del monstruo que estamos acostumbrados de pronto a las películas de terror y que probablemente ya en un mes uno se olvidó o realmente dijo, sí, es un monstruo que está caracterizado y ya está, sino que vienen otras cosas de fondo, como dices? ¿Qué retos se asumen y obviamente qué se espera del público cuando vaya a ver este tipo de cosas? Bueno, la película fue un reto en todo sentido para nosotros. Un reto, empezando porque yo le tengo pavor a las películas de terror. Entonces, como que de entrada ya era un problema místico para mí. En la escritura del guión nos pasaron muchas cosas. Obviamente la mente empieza a hacerse ideas, entonces empiezas a escuchar ruidos donde no los hay, empiezas a hacerte ideas que no son. Y como que eso va envolviendo a todo un equipo, y al final en la producción todo el equipo asumía cosas o escuchaba cosas o sentía cosas. Entonces como que todos entramos en la atmósfera de Saudó. Y obviamente creo que esa atmósfera, que es como la alegría de estar en un rodaje, toda esa atmósfera creo que se traslada a la pantalla, y creo que es lo que va a recibir el público. El público va a sentir una película que la hicimos con mucha mística, con muchas ganas, con mucha berraquera, pero que al mismo tiempo trae su magia, y esa magia es la que los va a envolver, y es la magia en la que esperamos que nos ayude con todo ese voz a voz de la gente que vea la primera semana la película y que invite a otros a que la vean. Bueno, y además que no creo que el equipo estuviese pensando que era mentira o que era algo que se estaban haciendo ideas después de escuchar, que se hizo una investigación, que hay cosas que la comunidad cuenta, así que yo creo que lo tomaron de verdad, que era muy real. La cuestión es que cuando llegas a esos lugares te das cuenta que el dicho ese de que las hay, todo el mundo lo tiene. Y es una cosa, es un misticismo que se da en el Pacífico. Y yo siempre le digo, la película arranca cuando estamos rodando de alguna u otra forma otros trabajos audiovisuales. Te paras al frente de la selva de noche y lo primero que pensás es ¿qué hay detrás? Y uno siente, eso es como un abismo, cuando te paras al borde de un abismo y sentís que el abismo te llama. Es exactamente lo mismo que pasa con la selva. Vos sentís que la selva te está llamando, no sabes qué hay allá, te da miedo, y hay como un límite, un punto en donde vos decís, si paso de aquí para allá, puede ocurrir cualquier cosa. Y así mismo pasa en la película. Creo que esa es como la premisa o la magia que de alguna otra forma trae esta película, el no saber qué va a pasar 5 segundos después. Yo creo que una persona que ha vivido lo que tú has vivido tiene que tener pesadillas y malos sueños. Ellos están aquí.
mundo han cambiado mucho. Bueno, yo no me he empezado a ver la película, todavía no ha llegado el día del estreno y yo ya como que me empecé a asustar, Johnny. Nos contabas ahora que en la parte de la investigación se tuvo pues ese acercamiento con la comunidad. ¿Cómo toman ellos eso, la llegada de todo un equipo de producción para conocer esas historias? Porque son historias que van pasando de generación en generación, pero en ese lugar y que nosotros que estamos fuera de él desconocemos. Bueno, nosotros hicimos un proceso de investigación para poder sentarnos a escribir el guión, como un año más o menos, en donde estuvimos visitando varios lugares. Salió un guión que pues, nosotros sentíamos que era fuerte, que podía contarse una bella historia a partir de allí. Pero pasó una cosa y fue que descubrieron, alguien nos dijo, tienen que ir a un lugar que se llama Punta Soldado. Punta Soldado es un islote por los lados de la bahía de Buenaventura. Y pues, fuimos como por ver, porque estábamos buscando las locaciones del lugar y las locaciones, si nosotros las construíamos tal cual como decía en el guión, iban a ser alucinantes, pero se iban a ver también un poco falsas. Cuando llegamos a Punta Soldado tiene una playa que era tal cual como la describíamos nosotros en el guión. Era una playa llena de muchos huesos enormes, grandes, que parecían de dinosaurios. Y cuando llegamos a esa playa, lo primero que encontramos fueron muchos troncos de madera abandonados, tirados, como que la marea los trae y los deja en la playa y la arena se los va como adheriendo a la misma playa. Y es una playa increíble, se ve muy mágica. Y eso estaba en el guión y nosotros era como si el mismo lugar nos estuviera hablando. El cementerio del lugar es un cementerio que está anclado en medio de la selva del pueblo. No lo ves, simplemente cuando empiezas a caminar la selva te vas encontrando con las cruces y así mismo lo describía el guión. Entonces fue como, para nosotros era como si la misma película nos estuviera llevando al lugar adecuado, nos estuviera ayudando a encontrar con las personas adecuadas para que la película se llevara a cabo. Era como si ustedes de pronto lo hubieran visto antes y ya lo hubieran escrito. Exacto. Increíble. Es decir, de alguna forma un profesor me decía alguna vez que las historias se hacen solas y es como que ellas son las que te encuentran a vos y no vos el que las encontrás a ellas. Y eso era lo que más o menos yo sentía cuando estaba en ese lugar. Es como que la historia me encontró, la escribimos con dos amigos y al final la misma historia te está diciendo es que tiene que rodarse aquí, tiene que hacerse con esta gente y fue muy bonito. La gente igual nos recibió, nunca antes habían visto una cámara, nunca antes habían estado en un rodaje. Entonces para todos era muy bacano porque estábamos haciendo la escena con un solo actor aquí, pero cuando yo volteaba había miles de personas detrás de mí, como expectantes a ver qué era lo que iba a hacer el actor. Entonces fue mágico no solamente por todo lo que estábamos haciendo, sino mágico también porque el mismo pueblo era como estupefacto de cómo se lleva a cabo un rodaje, cómo se lleva a cabo una película y cómo se hacen las cosas. Era un lugar que no tiene energía. Entonces era un lugar donde solamente funciona un celular y lo tienen anclado en un árbol en medio de todo el pueblo. Es un lugar muy no bizarro, es muy bonito en medio de su estructura, pero es un lugar donde nosotros obviamente nos sentíamos extraños y así mismo es el protagonista de esta película, llega a este lugar y es extraño para el resto. A pesar de que ya había estado ahí unos años antes. Exacto. Bueno, hablamos de sus protagonistas también porque los lugares son protagonistas de la película, pero antes hablábamos de los personajes. ¿Cómo llegas a las personas que van a darle vida a ellos? Aquí tengo a Luis Felipe Cortés y bueno, y también está Luis Felipe Cortés, está Estefanía Borges y está Robin Abonía. Ellos son los tres protagonistas de esta película. Estefanía llega por medio de un casting en donde de verdad nos deslumbró, nunca pensó que iba a ser una película de suspenso ni de terror, también le da pavor verlas.
y se enamoró de la historia y se comprometió con nosotros. Fue muy bacano tenerla a ella en el equipo. Robin Abonía también llegó por medio de un casting. Él realmente no venía al casting, era un compañero de él el que venía a participar en el casting, como cosas raras de esas historias que uno siempre encuentra que no, yo vengo a acompañarlo a él, vení, pero vos, ¿por qué no haces el casting? De pronto funciona, y hizo un casting maravilloso, se quedó con nosotros y de verdad creo que es de los personajes y de las estrellas de la película, porque se hizo un personaje increíble. Y Luis Felipe llegó, fue el protagonista de la película, él hace de Elías. Luis Felipe obviamente tiene experiencia en términos de actuación, pero teníamos actores muy, muy talentosos detrás también buscando ganarse el personaje. Fue una disputa muy fuerte, digo yo. Yo nunca antes había dudado tanto a la hora de escoger un actor, pero Luis Felipe tenía el porte, tenía el carisma, y cada vez que yo veía el rostro de Luis Felipe era como ver a Elías. Como ver a Elías. Es decir, me generaba muchas dudas, y nunca entendía si él era bueno o malo. Y eso me pareció me pareció muy interesante de él como persona, y me parecía que eso era lo que invitaba a Elías al mismo tiempo. Yo creo que una persona que ha vivido lo que tú has vivido tiene que tener pesadillas y malos sueños. Ellos están aquí. Las cosas en Saudo han cambiado mucho. Bueno, Johnny, ¿cuánto duró todo este rodaje? Porque bueno, el proceso de investigación es una cosa, pero también estar dentro de ese lugar que nos has mencionado, de estar con la gente, de estar en un lugar donde no hay energía, de pronto el rodaje se puede alargar, no sé, de pronto cómo fue toda esa experiencia. La película tuvo un año de investigación, tuvimos más o menos 4 años de desarrollo, de escritura de guión y demás, pero el rodaje se llevó a cabo en 8 semanas. Estuvimos 3 semanas en Cali, alrededor de 3 semanas también en Punta Soldado, y estuvimos 2 semanas en Quibdó, Chocó y sus alrededores. Fue, no sé, fue muy duro porque primero estar en estos lugares es como uno que es citadino y demás. Estar en Punta Soldado, por ejemplo, todo te rompe, todo te sacude. Nosotros estábamos en Piangüita y teníamos que viajar en lancha todos los días. En ese momento había una cosa que los marineros le tienen un poco de respeto, y es que hay una creciente fuerte del mar en esa época en particular. Entonces todos los días que atravesábamos el mar para ir al islote,
la marea estaba en puja, estaba muy fuerte y siempre el viaje era bastante miedoso, digámoslo así. El oleaje era muy fuerte y siempre tuvimos miedo, mucho miedo en eso. Entonces como que todas las condiciones eran nos predisponían antes de llegar al set. Siempre como que todo estaba puesto de una manera que nos sacudía. Entonces cuando llegábamos al set ya estábamos casi que deprimidos o estresados o tensionados. Y eso hacía que el rodaje fluyera mucho más rápido, es decir, los personajes entraban de una en escena y estaban súper bien, pero al mismo tiempo hacía que el mismo rodaje fuera más tensionante. Entonces como que todas las condiciones fueron muy fuertes, estuvimos en lugares muy escabrosos, digámoslo así. Y creo que lo más bonito de todo el rodaje fue estar en las fiestas de Sampacho, que eso era ya algo que yo quería, y por ser de Quibdó, Chocó, pues obviamente me llamaba mucho la atención y quería hacer como un homenaje también en las fiestas de Sampacho. Entonces eso fue, creo que, de las cosas más bonitas del rodaje. Bueno, Johnny, hay personas que ya han podido ver Saudó y ha hecho paso por festivales, ha hecho un buen recorrido. ¿Qué comentarios se han podido escuchar de quienes ya han tenido, digamos, esta oportunidad? Bueno, la verdad, como te digo, es una película de sensaciones. Entonces la mayoría de gente queda con 1000 preguntas, que cuando empiezan a preguntármelas yo les digo, bueno, pero ¿para qué me preguntas si tienes las respuestas? Porque todas las preguntas que salen son preguntas como si fueran respuestas. Pero entonces como que todos tienen las respuestas. Entonces, pero sí es de esas películas, y me lo han dicho muchos de las personas que la han visto, sí es de esas películas que una semana después todavía estás pensando en ella. No. Todavía te estás preguntando cosas de ella. Todavía estás tratando de saber cuál es el punto de giro importante de la película. Como que te deja con 1000 dudas, te deja con 1000 enganches, y al final eso de perturbarte lo deja por unos días más. No es solamente ver la película y tener el miedo allí, sino que unos días más vas a estar preguntándote, perturbándote y sintiendo las mismas sensaciones de Saudó. Bueno, ya queda poco tiempo para poder irla a ver a cine y poder experimentar eso que nos estás mencionando. Una actividad muy bonita con el público, que fue la selección del afiche oficial. ¿Cómo fue la recepción? Fue enorme. Yo todavía no sé decirte las cifras, porque fueron muchas las personas que participaron. Consistía en el hashtag. Por medio de un hashtag cada uno escogía el afiche que le gustara. El que ganó fue el afiche del infierno, que lo decretamos así porque es muy rojo y se siente como la tensión y la frustración al mismo tiempo en el afiche. Fue el que más espectadores o animadores tuvo. Pero la gente respondió firmemente, y el tráiler obviamente se ha movido de una forma increíble y a la gente le ha encantado, y eso nos tiene con una expectativa muy grande a la hora de salir a la taquilla, porque sentimos que el público la está esperando, sentimos que la gente se está comprometiendo con la película, y obviamente el voz a voz del tráiler nos ha traído un número de seguidores bastante importantes para poder dar a conocer esta película. No, y definitivamente todo lo que nos has podido contar el día de hoy, ya estamos más que emocionados y esperando ese día. Entonces, ya para finalizar, Johnny, de verdad felicitaciones por todo ese trabajo. Me gustaría que tú mismo le hagas la invitación a los televidentes para que vayan a las salas de cine. Ok, bueno, amigos, yo soy Johnny Hendrix, soy el director de una película que se llama Saudó. Vine hasta acá para invitarlos a que nos acompañen a partir de este 4 de agosto en las salas de cine, porque creemos que esta película vale la pena. No solamente vale la pena porque fue un esfuerzo grande el hacerla, sino porque ustedes la van a disfrutar. De verdad es una película de suspenso, terror, que mueve no solamente el asiento en el que van a estar sentados, sino que mueve todas las sensaciones de tu cuerpo, de tu organismo, y todo lo que has vivido, tenlo por seguro, te lo va a recordar esta película. Los esperamos desde el 4 de agosto en salas de cine. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya antes de que empezáramos el programa me estuviste contando que tienes otro proyecto que vas a estar iniciando, así que cuando esté listo, obviamente invitadísimo al programa. Hombre, muchas gracias. Como les dije al principio, me siento como en casa, y cada vez que me inviten aquí estaré para hablarles de cine y hablarles de las películas que tenemos. Bueno, ustedes en sus casas ya saben, tienen una tarea con Saudó. Desde el 4 de agosto están las salas de cine de nuestro país. Nos vemos la próxima semana. Chao.